Bienvenidos a cada uno de ustedes. Hoy retomamos o retornamos a nuestras labores habituales y para ello tenemos unas pequeñas e importantes recomendaciones para cada uno de ustedes. Eh, Como ustedes se pueden dar cuenta, soy quien habla, Miss Nelly, quien les va a acompañar durante este periodo de clases ya finales del 2021 y esperamos, les digo, porque nuestro trabajo es en conjunto, que todo nos vaya bien. Dentro de las recomendaciones que les quiero hacer es el uso del correo institucional. Utilicen sus correos, por favor. De manera especial le recalco esto, debido a que vamos a estar utilizando lo que es la plataforma del Classroom. Miss, ¿por qué no WhatsApp? Porque ya existieron problemas de las caídas de las redes sociales. Y para mí es más seguro, más confiable que sus trabajos me lleguen al Classroom. Así que es en mi área donde vamos a trabajar directamente con el Classroom. Allí ustedes me van a enviar sus evidencias, sus tareas, alguna pregunta, algún comentario y yo les voy a responder. Yo sé que existen a veces problemas ligados a la salud, a la conectividad, al fluido eléctrico. Entonces, cuando existan algunas faltas, justifiquen en secretaría o lo hacen directamente conmigo en el Classroom, ¿sí? Para tener conocimiento de esa falta que podamos tener en algún momento determinado. Por favor, las actividades, las tareas, el test online que, por ejemplo, va a haber después de este video, háganlo cumpliendo el horario. Si bien es cierto, les han dado creo un horario hasta las 8 de la noche, yo les recomiendo que hagan todo en el horario que tienen previsto, de acuerdo a su horario que les ha dado el colegio. Miss, pero yo lo puedo hacer a las 7 de la noche. Sí, lo puedes hacer 7 de la noche, 8 de la noche. Pero es mejor hacerlo en su horario para que tengan más tiempo libre y puedan ustedes desarrollar otras actividades de recreación en su misma casa. Así que chicos, cumplan la tarea en el horario que está dispuesto para ustedes. No me dejen tareas para última hora. Recomendación de oro, no tareas para la última hora. Así que, sin más preámbulos, yo creo que ya es momento de iniciar nuestra sesión de aprendizaje, pero con dos características muy puntuales. Cada clase vamos a desarrollar un contenido temático muy diferente, pero no solamente contenidos temáticos, sino también vamos a desarrollar competencias de nuestra área. Y la competencia hoy de nuestra área es explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos. Quiere decir que ustedes al finalizar la clase hoy día van a estar en condiciones de explicar de manera clara, sencilla, este tema que vamos a ver y que es la secuencia de un tema que ustedes ya han aperturado en el bimestre anterior. Vamos a ver de qué se trata. Y esperando se cumplan las recomendaciones que les he dado, sé que lo vamos a hacer muy bien. Empezamos entonces. Empezamos. Y empezamos nuestro tema con los sentidos 2. Los sentidos 2. Nuestra parte a desarrollar el día de hoy es la audición. ¿Pero qué es la audición? El órgano, me dicen, de la audición es el oído, el cual se divide de tres partes principales. ¿Cuáles son esas tres partes que están divididas de manera muy ordenada en lo que es el oído? Voy a tener oído externo, oído medio y un oído interno. Mis tres oídos, tres partes. Continuamos y aquí les voy a presentar a ustedes un organizador visual llamado cuadro sinóptico, el cual me resume todo el tema de la audición. Posteriormente a ese cuadro sinóptico vamos a ver el desarrollo de cada uno de ellos, ¿correcto? Veamos entonces.
Ese oído externo va a comprender, por ejemplo, el conducto auditivo externo y el pabellón auricular. Mi oído externo está formado por dos partes, conducto auditivo externo y pabellón auricular. Voy a tener mi oído medio y ese oído medio también se compone de partes. ¿Cuáles serían? El tímpano, los huesecillos y la trompa de Eustaquio. Mi oído medio va a estar formado por tres partes, tímpano, huesecillos y la trompa de Eustaquio. Miss, falta ahora el oído, así es, oído interno. Ese oído interno va a estar formado por una parte que se llama caracol o cóclea y por mi nervio auditivo. Como ustedes pueden ver acá, he hecho un resumen de cómo es que está formado la audición, la estructura de la audición en cuanto al oído. Oído externo, oído medio y oído interno. Y cada uno de ellos tiene una parte muy diferenciada. Diferencias que vamos a ver a partir de ahorita. Continuamos. Vamos a desarrollar parte por parte, ¿les parece? Tenemos ese gráfico. Miren, ahí está el oído y acá me hablan del pabellón y el canal auditivo. Estas dos partes me forman o son estructuras que están dentro de el oído externo. Ese oído externo entonces está formado por el pabellón auricular, aquí está el pabellón. ¿Y qué es ese pabellón auricular? Ese pabellón auricular se encarga de captar las ondas sonoras. Las ondas sonoras. ¿Qué sigue de ese pabellón auricular? Miss, mire, dice canal auditivo. Así es, canal o conducto auditivo externo. Vamos a ver algunas características de ese conducto auditivo externo. Me dice que mide unos 2,5 centímetros de longitud y que va desde el pabellón auricular hasta el tímpano. Hasta el tímpano. Otra de las características es que posee pelos delgados y cerumen. Esta sustancia evita que los cuerpos extraños ingresen al oído. Esa masita media amarilla que nosotros vemos en nuestro oído es el cerumen. Ese oído externo es el responsable de conducir las ondas sonoras. El responsable de saber, a mí llega el camión de la basura, lo escucho como que a 3 cuadras. A mí están almorzando, puedo escuchar tenedores, platos, servicios, o están cocinando o están almorzando. El oído externo es el responsable de conducir esas ondas sonoras. ¿Sí? Acabamos de ver entonces mi oído externo. Vámonos a otra parte del oído. Y tenemos mi oído medio. Viene mi oído externo, que ya lo acabamos de ver, y ahora en este pequeño rectángulo está mi oído medio, que agrandado de manera grande, hecho un zoom, lo aparece aquí. ¿Cómo está formado mi oído medio? El tímpano, y lo veo aquí, miren, aquí está el tímpano, membrana delgada oval y transparente que convierte las ondas sonoras en impulsos nerviosos que van a viajar hasta el cerebro. El tímpano. ¿Qué viene después del tímpano? Los huesecillos. Así es, acá está el tímpano y aquí aparecen los huesecillos del oído, formados por tres. Son tres los huesecillos que tenemos: el martillo, el yunque y el estribo.
Ellos van a formar una cadena continua cuya función es transmitir las vibraciones sonoras. Y va a ser el estribo, el huesecillo que más movimiento realiza. ¿Cuántos huesecillos hay en el oído medio? 3. Martillo, yunque y el estribo. ¿Qué más voy a encontrar en mi oído medio aparte del tímpano y de los huesecillos? ¿Lo recuerdan? Así es, la trompa de Eustaquio. Esa trompa de Eustaquio, que lo vemos aquí en el gráfico, es un canal que mide 4 centímetros de largo y que me va a conectar el oído medio con lo alto de la garganta y cuya función va a ser equilibrar la presión de ambos lados del tímpano. Pero también tiene que ver mucha relación con nuestra deglución, cuando empezamos nosotros a comer algo, por ejemplo. ¿De qué manera? A cada movimiento de la deglución se abren las trompas de Eustaquio y dejan pasar aire al oído medio. Es por esto que cuando sentimos los oídos tapados, al tragar algo, al pasar algo, como que se nos destapan los oídos. ¿Sí? Eso, ¿a quién se le debe? O cuando ocurra eso, ¿quién ha sido el responsable de hacer eso? Las trompas de Eustaquio. Esa trompa de Eustaquio hace posible esa pequeña acción que yo veo cuando estoy comiendo. Ya hemos visto oído medio formado por tímpano, los huesecillos y la trompa de Eustaquio. Veamos ahora la otra parte final, por así decirlo, del oído y nos vamos a encontrar con un oído interno. Miren, aquí está oído externo, aquí está el oído medio y aquí el oído interno. Hecho un zoom, lo voy a tener en esta parte. Aquí tengo el cóclea, que parece un caracol, y el nervio coclear. Oído interno, llamado también laberinto, y está formado por el caracol o cóclea, se encarga de percibir las vibraciones sonoras y también está formado por ese nervio auditivo o nervio coclear. ¿De qué se va a encargar ese nervio coclear o nervio auditivo? De transportar la información del sonido y este favorece al equilibrio del cuerpo, el equilibrio del cuerpo. Entonces, mi oído interno es llamado también laberinto y está formado por el caracol y por el nervio auditivo. Una manzana. ¿Qué hacemos con la manzana? La podemos comer. Así es. Y para poderla comer, tenemos nosotros que tener esa relación directa con el sentido del gusto. Con el sentido del gusto. ¿Qué sabor tiene una manzana? Si está madura es dulce, pero si está verde como que amarga un poco. Y vemos nosotros aquí la estructura del gusto. Voy a encontrar a las papilas gustativas y es en mi lengua donde voy a poder distinguir los distintos sabores. El dulce, el salado, lo ácido y amargo. Entonces podemos distinguir 4 sabores. Un momentito, vamos a ver. Los seres humanos somos capaces de detectar 5 sabores: dulce, salado, ácido y amargo. Se ha equivocado, porque acá hay 1, 2, 3, 4 y usted acá dice 5. Y acá también hay 1, 2, 3, 4. Continuamos. Uno recientemente descubierto llamado umami.
Los seres humanos entonces somos capaces de detectar 5 sabores: dulce, salado, ácido, amargo y uno reciente descubierto llamado umami. Continuamos con el sentido del gusto y ahí los vemos. ¿En qué lado se van a detectar cada uno de esos sabores? Está la lengua y veo dónde aparece esas células que me detectan cada uno de esos sabores. El umami, que es el último sabor descubierto, es un gusto único que no resulta de la combinación de ninguno de ellos. Este umami corresponde al sabor del glutamato de sodio. El glutamato de sodio puede comprarse en negocios de alimentos importados. Los responsables, me dicen, de percibir los sabores son los botones gustativos. Estas estructuras, que son microscópicas, se encuentran en las papilas gustativas. No se olviden que los responsables de percibir los sabores son los botones gustativos. Miss, ¿y eso dónde están? En las papilas gustativas. En las papilas gustativas. Continuamos. Y vamos a ver ahora el olfato. El olfato. Aquí tenemos ya una estructura del olfato, algunas partes que son muy importantes. Y es la nariz el encargado de que este órgano de los sentidos, que es el olfato, se haga presente. La nariz es el órgano por el cual penetran todos los olores que sentimos desde el exterior. Y este olfato tiene receptores químicos. Hay receptores químicos del olfato. Son 2. Voy a tener la glándula pituitaria roja y la glándula pituitaria amarilla. Amarilla. No nos olvidemos entonces, la nariz es el órgano por el cual penetran los olores que sentimos desde el exterior y hay 2 receptores químicos en el olfato, la glándula pituitaria roja y la glándula pituitaria amarilla. A la nariz humana, nosotros, distingue entre más de 10.000 aromas diferentes. El aroma de una flor natural, de un perfume, de una persona que está aseada, de una persona que no está aseada, de una casa que está limpia, de una casa que no está limpia, del almuerzo. Podemos distinguir si se trata de los tallarines, si es el seco, si es el arroz con pollo, si es la sopa seca. Puedo distinguir si estoy al lado de chocolates o de papitas light. La nariz humana puede distinguir entre más de 10.000 aromas diferentes. Y vamos a ver, tenemos la glándula pituitaria roja. Esta se ubica en la parte inferior de las fosas nasales y está recubierta por numerosos vasos sanguíneos que van a calentar el aire que ingresa del exterior. Luego tendré mi glándula pituitaria amarilla. Esa glándula pituitaria amarilla es donde se van a encontrar los receptores del olfato, que van a enviar toda la información al bulbo olfatorio, que es donde se recepciona el estímulo. Y allí se va a transformar en un impulso nervioso. Todo esto está conectado a lo que es el sistema nervioso. Veamos, retroalimentación. ¿Sí? Vamos a ver cómo nos va. Cuadernillo a la mano, lapicero, lápiz, borrador, lo que ustedes utilicen en este momento para retroalimentar. ¿Cómo se llama la membrana oval y transparente presente en el oído medio? Oído medio, membrana oval y transparente. ¿Cómo se llamaba? Se llama tímpano.
Así es, se llama tímpano. Menciona, me dice el nombre de los huesecillos del oído medio. Huesecillos, 3. 3. El martillo, el yunque y el estribo. 3. ¿Cuáles son los sabores que percibe nuestra lengua? 4, 5, 6. ¿Cuáles son los sabores? Mis, dulce, salado, ácido, amargo. 4, no, mis. Y el último que se ha descubierto, así es. Y el umami. 5, los sabores que percibe nuestra lengua. Pregunta 4. ¿Los receptores químicos del olfato son? ¿Cuántos? Mis, está la glándula pituitaria roja y está la glándula pituitaria amarilla. Amarilla. ¿Listo? Ya estamos. Pasamos a la siguiente. Lectura. Trabajando en clases. La ruptura del tímpano es una abertura o agujero el cual separa el oído medio del externo. Cuando el tímpano se daña, la audición puede verse afectada. Las infecciones en el oído pueden causar ruptura del tímpano con mayor frecuencia en los niños. La infección provoca que se acumule pus o líquido detrás del tímpano y a medida que la presión se incrementa, este se puede abrir o romper. El daño al tímpano también puede ocurrir a raíz de un ruido muy fuerte cerca del oído, como un disparo, un cambio rápido de la presión en el oído, que puede ocurrir al volar, bucear o conducir en las montañas, un objeto extraño en el oído, un golpe en el oído como una cachetada o una explosión potente, la inserción de un objeto con una punta en el oído para limpiarlo. El dolor de oído puede disminuir de manera repentina inmediatamente después de una ruptura del tímpano. Se recomienda no introducir objetos en el conducto auditivo externo, ni siquiera para limpiarlo. Pero sí, a veces como que molesta un poco, sí, pero no es recomendable usar, por ejemplo, los hisopos, menos los ganchitos de cabello. Muy peligroso. Los objetos extraños solo deben ser retirados por un médico. Procura tratar oportunamente las infecciones al oído. Responde las siguientes preguntas. ¿Recuerdan ustedes dónde estaba el tímpano? ¿Dónde se encuentra el tímpano? Así es, el tímpano se encuentra en el oído medio. Pregunta 2. Escribe 4 causas por las que el tímpano se puede dañar. 4 causas. Miren, aquí hay un espacio muy reducido. Ustedes lo pueden hacer con una flechita, girar o señalar hacia abajo y hacerlo ya completo. Sí, pero yo acá le voy a hacer los 4. Las 4 causas. La primera, un objeto extraño en el oído. Me puede dañar el tímpano. Un cambio rápido de la presión en el oído. Por ejemplo, cuando se vuela, cuando vamos en el avión, cuando estamos en la piscina o cuando conducimos, por ejemplo, en las montañas. Una tercera, un ruido muy fuerte cerca al oído, ¿sí? Como un disparo, por ejemplo, una explosión, algo así. Y aquí tenemos un golpe en el oído como una cachetada. Esa acción de una cachetada puede hacer posible dañar ese tímpano, así es. Así es. Siguiente pregunta. ¿Qué se recomienda para evitar dañar el tímpano? No introducir objetos en el conducto auditivo externo, ni siquiera para limpiarlo, ni siquiera para limpiarlo.
Evitemos dañar ese tímpano. ¿Claro está? ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Vamos a ver qué nos corresponde desarrollar ahora. Vamos a verificar el aprendizaje de cada uno de nosotros. 10 preguntas. A ver cómo nos va. Y esta creo que ya es la última parte que llegamos el día de hoy. ¿Cuál es el órgano de la audición? Ojo, gusto, oído, globo ocular, olfato. ¿Cuál es el órgano de la audición? El oído. Muy bien. El oído se divide en yunque, estribo, martillo, oído externo, oído medio, oído interno, yunque, estribo, córnea, pupila, retina, tímpano, retina y oído medio. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál será mi respuesta correcta? Ahí está. Oído externo, oído medio y oído interno. Los tres huesecillos están ubicados en el oído medio, el oído externo, el pabellón auricular, el oído interno o en el tímpano. ¿Dónde están esos tres huesecillos? En el oído medio. Ajá. Continuamos. Y la pregunta 4 me dice, ¿cuántos son los sabores básicos estudiados que percibe la lengua? En cantidad, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Lo recuerdan? Son 5. Ahí está, son 5. ¿Qué sabor se percibe con la punta de la lengua? También estaba dentro de los gráficos y era lo primero que veíamos cuando trabajábamos el gusto. El dulce, el dulce. Pregunta 6. ¿Qué sabores se perciben a los lados de la lengua? También está en esa estructura del gráfico. ¿Qué sabores se perciben a los lados de la lengua? El dulce y salado, el amargo y salado, salado y picante, será salado y ácido, ácido y umami. ¿Cuál de ellos será? La alternativa B, salado y ácido. ¿Qué sabor, pregunta 7, se percibe en la punta de la lengua? Parecida a la pregunta 5, ¿no? Sí, cierto. Pregunta a su favor. Dulce. Es dulce. El sabor que se percibe es el sabor dulce. Pregunta 8. ¿Cómo se llama el órgano del sentido del olfato? ¿Cómo se llama ese órgano? Sentido del olfato. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ojo, nariz, globo ocular, lengua, piel. Así es la nariz. Pregunta 9. En la, espacio en blanco, se encuentran los receptores del olfato. Membrana nictitante, pituitaria amarilla, glándula salival, glándula sudorípara o pituitaria roja. ¿Dónde se encuentran los receptores del olfato? En la pituitaria amarilla. Esa es la respuesta correcta. Y por último, me dicen y me hablan sobre los botones gustativos son percibidos por las papilas gustativas, pituitaria roja, el cristalino, pituitaria amarilla, glándulas sudoríparas. ¿Dónde estarán los botones gustativos? Esa está fácil. ¿Qué alternativa es? Así es, la alternativa A. Y allí tenemos la respuesta de las 10 preguntas verificando el aprendizaje. Vienen 10 preguntas más. Esas ustedes las marcan y luego me los mandan al Classroom. Yo voy a habilitar un espacio para que ustedes me envíen esas 10 preguntas que faltan contestadas por ustedes mismos. ¿Sí? Y hemos llegado, me parece, a la parte final de nuestro trabajo el día de hoy. Así es. Hemos llegado a la parte final. Gracias por la atención. Éxitos durante la semana. Me contestan el test que viene a continuación, por favor. Y me envían esas 10 preguntas adicionales que quedan como tarea para ustedes. ¿Ya? Posteriormente, después de que me envíen esa tarea, yo estaré colgando la solución de esas 10 preguntas.
Gracias chicos por estar conmigo el día de hoy. Cuídense mucho, no bajemos la guardia, lávense las manos. Todavía estamos en tiempos difíciles y toca cuidarnos mucho. Chao, chao, cuídense mucho, nos vemos.